Muy buenas, quiero dar las gracias a todos los presentes, singularmente al padre Iván, antiguo alumno, buen amigo, y al hermano mayor del descendimiento, don José Antonio Gómez Quirós, que más amigo aún si cabe, por esta oportunidad que me dan de, de partir con ustedes en el entorno del 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen. Yo iba a desarrollar tres apartados: una introducción, hablar de cómo el dualismo no es cristiano y referirme posteriormente a María Asunta glorificada en el cuerpo, porque lo que quería narrar en esta conferencia es el sentido antropológico del dogma de la Asunción de la Virgen. Decía que estábamos hablando del dogma que junto con el dogma de la Inmaculada Concepción provoca una auténtica conmoción espiritual en el mundo que nosotros conocemos, primero por las curaciones sorprendentes que se van a dar bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción en Lourdes, en segundo lugar por el extraordinario desarrollo de devoción que se va a dar en Fátima y por los fenómenos de conversión que estamos analizando actualmente en Medjugorje. Dos dogmas: 1854 Inmaculada Concepción, 1950 Asunción. El 1 de noviembre será el 75 aniversario y es lo que motiva todos estos acontecimientos que estamos viviendo. A mí me han pedido, como sabrán los que han seguido estos vídeos, pues desde diversos ámbitos que reflexione sobre la cuestión. Y lo he ido haciendo desde verano, en 5 perspectivas diferentes. La primera, en julio, en el Santo Ángel, siguiendo al gran teólogo de nuestro tiempo, Joseph Ratzinger, en Benedicto XVI, luego después en La Palma, donde pude mostrar cómo el dogma está enraizado en la más antigua tradición de la Iglesia. Muchos siglos antes de la proclamación de esta verdad, está viva en la fe. Y en un estudio que se ha hecho recientemente, que he hecho yo recientemente sobre Fernando III, descubrí que todas las catedrales andaluzas que se van levantando encima de las mezquitas en el siglo XIII se dedican a la Asunción de la Virgen, todas menos la de Cádiz, que su hijo, Alfonso X el Sabio, dedicará a la Santa Cruz, por aquello del 14 de septiembre. El románico en la Alta Castilla y el gótico en Andalucía cantan ya siglo XI, XII, XIII la Asunción de la Santísima Virgen. Luego en San Fernando, en la Divina Pastora, pues lo vi desde la perspectiva del Jubileo de la Esperanza, tanto el dogma de la Asunción como el dogma de la Inmaculada Concepción. Y terminaremos, pues ahora vamos nosotros a San Lorenzo, terminaremos en la Patrona, donde mostraremos cómo el dogma, 5 del 6 me parece, 6 de noviembre, mostrando cómo el dogma está también aceptado en la Sagrada Escritura. Bueno, pues aquí en San Lorenzo, en la que es en muchos sentidos mi casa, pues vamos a intentar trabajar este sentido antropológico de lo que el dogma nos dice de cada uno de nosotros, no solo la Santísima Virgen. Si respondiésemos a la pregunta ¿por qué la Iglesia ha gastado en el siglo XX su prestigio en afirmar que la Santísima Virgen está ahora mismo en cuerpo y alma en los cielos plenamente glorificada? ¿Por qué? Porque no había cosas más importantes que afirmar. Bueno, pues la respuesta es muy amplia. No solo es lo principal entenderlo como un acto laudatorio de un conjunto de buenos hijos hacia su madre. Como queremos mucho a la Santísima Virgen, pues entonces resulta que afirmamos, ¿verdad?, que la Virgen está asunta en el cielo, como podríamos haber afirmado cualquier otra cosa. No, 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 no. Tiene un alcance teológico altísimo. En primer lugar, es la manifestación, la afirmación manifiesta, definitiva, del poder de la redención de Cristo. ¿Cuánto está Cristo capaz de limpiar? No solo libera en origen a la madre, como nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción, sino que también la libera en el cuerpo. Esto ocurrirá con nosotros, si somos fieles, después del purgatorio y tras el juicio final. Y por tanto es el primer gran sentido del dogma, el sentido cristológico. Afirma plenamente el poder de Cristo. Segundo sentido, es la explicación de lo que es la Iglesia. La Iglesia, como la define San Ambrosio, es ex maculatis immaculata, inmaculada a partir del hecho innegable del pecado, pero llegará a ser incorruptible y toda santa. ¿Cómo puedo saber yo eso? Porque la Iglesia será lo que ya es María. Pues ella es icono, ella es arquetipo, ella es modelo realizado de la Iglesia, y este es el sentido eclesiológico que también expresa el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Y por fin, en tercer lugar, ¿verdad?,
afirma el valor, aquí está San Ambrosio, afirma el valor del ser humano entero y completo para Dios. Entero, no solo el alma, sino también singularmente el cuerpo. Uno con el alma, destinado a ser el reflejo, el uno del otro, con un sentido esponsal, como le gustaba decir a San Juan Pablo II. Es decir, el cuerpo ha sido creado por y para el amor, no para un amor pequeño, mezquino, raquítico, sino para el amor con mayúscula, un amor más fuerte que la muerte, un amor que salta hasta la vida eterna. Y esto es justamente lo que nos dice el dogma. Yo, esta señorita, cualquiera de nosotros, el ser humano es alguien naturalmente corpóreo, no es un alma cuyo fin es liberarse del cuerpo, sino que su fin es glorificar ese cuerpo. De ahí que la plenitud de la criatura más perfecta que ha existido y que puede existir consiste no solo en la glorificación de su alma, sino también en la incorrupción de su cuerpo. Y esto que ya sucede en María, lo digo por segunda vez y lo repetiré alguna vez más, ¿verdad? Esto que ya sucede en María es modelo de lo que sucederá con nosotros, que vivimos en la tragedia de la unidad perdida tras el pecado original, de modo que nuestro cuerpo va por un lado y nuestra alma va por otro. Yo quisiera trabajar con ustedes dos cuestiones a lo largo de esta exposición. Primero, eliminar un error grave, el dualismo. El alma y el cuerpo no son dos cosas distintas, El dualismo es propio de la filosofía platónica y de gran parte de la filosofía griega, que se reanuda en el cartesianismo moderno, pero no es algo característicamente cristiano. Y a partir de esta visión del ser humano como cuerpo y alma, como unidad corpóreo-espiritual, no, de hecho ni siquiera podríamos hablar de cuerpo y alma, como si fueran dos cosas que se unen. Una unidad corpóreo-espiritual, contemplar la glorificación del ser humano en cuerpo y alma, que supone la asunción de la Santísima Virgen. Y voy a lo primero, El dualismo no es cristiano. Si nosotros hiciésemos una encuesta en la calle Ancha de Cádiz, ¿verdad?, preguntando si el cristianismo considera que el ser humano, está compuesto de dos cosas distintas, cuerpo y alma, todos responderían que sí. Y contestarían algo parecido si se les dijera que la fe cristiana piensa que lo único importante es el alma y que el cuerpo es un desecho del que hay que desprenderse. Está tan metido en positivo en la espiritualidad y en negativo en la crítica a la fe, en nuestra visión, que consideramos que esto es ineludible, y no es así. Repito, esto no es así. Se pueden poner muchísimos ejemplos. Yo voy a señalar 5 para no cansarles, pero estos 5 son suficientes para dejar claro que en los elementos arquitectónicos nucleares de cimiento de la fe cristiana, el valor del cuerpo es un valor muy grande. Voy al primero. El primero, en el Génesis, queda claro, frente a tantas concepciones espiritualistas de su tiempo que le van a rodear antes y después, que Dios es el creador del cuerpo, que no solo no es malo, sino que es tremendamente bueno. La creación del ser humano concluye con un juicio que todos recordamos: y vio Dios que era muy bueno. La palabra hebrea que se utiliza es la palabra top, que más que bueno, como su equivalente griego kalá, que tienen ustedes ahí escrito, significa literalmente bello, hermoso, perfecto, completado. Y vio Dios que ese ser que había creado con espíritu y cuerpo, ser corpóreo espiritual, era muy bello, muy hermoso. Algo grande. El ser humano no es un ángel que por una falta esté aprisionado y esclavizado en el cuerpo. Es un ser corporal, es polvo del suelo vivificado. Un ser de la creación al que se le ha insuflado aliento de vida, como nos dice el segundo capítulo del Génesis. Hoy la moderna ciencia biológica advierte que la evolución conduce, y no de forma azarosa, aunque no les cueste tanto reconocerlo, a tener un cuerpo muy específico, muy singular, que es el correlato correcto de una inteligencia personal, el único, No hay otros cuerpos como ese. Un cuerpo como el nuestro, tan parecido pero tan distinto al resto de los vivientes, es el único que puede sustentar una inteligencia personal como la nuestra. Dice además Génesis 1 que el ser humano es creado varón y mujer, cuya diferencia no reside ni en la dignidad ni en la capacidad, es decir, no en la condición interior de ser humano. Así es como debe interpretarse el asombro enamorado de Adán cuando ve a Eva, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿vale? Sino en la organización corporal. Pero Dios los designa varón y mujer desde ese momento. De este modo,
tener cuerpo es algo inherente al proyecto divino, original, cuando crea el ser humano, que lo crea corporal y lo crea varón y mujer desde el primer momento. Primera cuestión. Vamos a la segunda. La distinción presente en las cartas paulinas entre dos conceptos, soma, cuerpo, sarc, carne, no siempre exacta, porque hay veces que cambia, es una distinción que es completamente notoria. El cuerpo, soma, tiene una enorme dignidad. Fijémonos en este texto de 1 Corintios, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que sois miembros de Cristo? Mi cuerpo, miembro de Cristo. Y dice a continuación, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No es que sea miembro de Cristo, es que es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Cristo con su sangre nos ha comprado para poder ser miembros de Cristo, para poder ser templos del Espíritu Santo. Por tanto, fijaros la conclusión, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Mi cuerpo, el cuerpo está destinado a la resurrección, como se prueba de manifiesto ya y ahora, insistiremos en esto, en la Santísima Virgen. Bien, fijémonos que la carne es otra cosa. La carne representa al ser humano en su condición más débil, al hombre caído tras el pecado de Adán. Las obras de la carne son obras de muerte que deben ser evitadas, y por eso San Pablo en Romanos 7 dice que el cuerpo habla de la carne como somatos tu thanatu, cuerpo de muerte. No pueden confundirse sus obras, como insiste una y otra vez. Los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte. En cambio, el deseo del Espíritu, he puesto Espíritu con mayúscula porque no es el espíritu humano, tan capaz del mal como el cuerpo, sino el Espíritu divino, el Espíritu Santo, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne, no es que yo lo haya puesto en mayúscula, es que aparece en mayúscula en el texto, Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No se trata ahora de una especie de tránsito en el que ahora todo lo que hagamos con el cuerpo es maravilloso. No, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Tienen que vivir según el Espíritu Santo, convirtiendo su cuerpo, como decíamos antes, en templo del Espíritu Santo. La diferencia radical se pone de manifiesto en la carta a los Gálatas. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. La radical diferencia entre el modo de pensar que presenta la revelación en San Pablo y el dualismo platónico se advierte en el uso completamente distinto de una expresión muy parecida en apariencia, en el Fedón, donde se nos habla de la inmortalidad del alma y de la muerte de Sócrates. Dice Sócrates: esperamos que Dios venga a librarnos del cuerpo. Está claro que su anhelo es verse separado del cuerpo, que como cárcel impide al alma alcanzar su altura natural. En cambio, en Romanos se nos dice: sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Está claro la enorme diferencia. No se trata aquí de quitar al cuerpo de en medio, sino de que alcance su plenitud, su plena glorificación, su redención, la condición filial de todo ser humano entero. Esta santificación integral de todo el ser humano es lo que espera el cristiano y es el fruto más preciado de la redención. Es tan importante que incluye la dimensión cósmica. Toda la creación que ha quedado perturbada por el pecado del ser humano quedará recuperada, transformada. Y eso ya lo ha hecho María.
San Juan Pablo II explica esto con todo detalle, penetrando en la vida diaria con la dimensión de la moral humana. La redención del cuerpo ayuda en primer lugar a descubrir todo ese bien con el que el hombre logra la victoria sobre el pecado y sobre la concupiscencia. Las palabras de Cristo, que traen su origen en la profundidad divina del misterio de la redención, permiten descubrir y reforzar esa vinculación que existe entre la dignidad del ser humano, del hombre y de la mujer, y el significado nupcial del cuerpo. Permiten comprender y realizar en la práctica, según ese significado, la libertad plena del don, que de una forma se expresa a través del matrimonio indisoluble y de otra forma se expresa mediante la extensión del matrimonio por el reino de los cielos. Hablaremos enseguida de estas dos cosas. A través de estos caminos diversos, Cristo revela al hombre, el hombre al hombre, dándole a conocer su altísima dignidad. Segundo, por tanto, ¿verdad?, como hemos visto, la distinción entre soma, cuerpo, y sark, carne. En tercer lugar, mucho más radical todavía, Cristo se encarna. No adopta un disfraz, no se pone una cobertura exterior, un traje para engañar y seducir como hace Zeus con el nacimiento mítico de Hércules. Ni siquiera es un medio de comunicación como el que usan los ángeles en la Sagrada Escritura para comunicarse con los seres humanos, algo que se usa durante un rato y se quita. No. Cristo es, ya para toda la eternidad, Dios y hombre verdadero, contra todas las herejías que de un lado y otro intentan negar esa unidad real entre humanidad y divinidad. La expresión griega es prácticamente intraducible, fortísima, Hologos sark egeneto, dice San Juan en el prólogo. El logos, la plenitud del saber, no solo contribuye a la creación, no solo está en Dios, sino que es Dios mismo. Pues ese sark egeneto se ha embarrado de carne. San Juan, que en la misma carta, en la segunda carta, perdón, no en el Evangelio, en la segunda carta ha dicho que lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo, que ha hablado de la carne en este sentido, la ha aceptado para el Verbo divino. El Verbo se ha encarnado, el Verbo ha aceptado la fragilidad de nuestra condición. ¿Qué importancia tiene que tener el cuerpo? Cristo acepta lo más duro de la humanidad, el sufrimiento, el esfuerzo, el dolor, la dificultad. No puede cometer pecado, sería contradictorio que Dios pecase, pero se hace pecado en expresión fuerte de San Pablo. Acepta la muerte, pero no la corrupción. Es imposible. Hay algo contradictorio en lo que dice San Pedro en el primer discurso tras Pentecostés. Matasteis al autor de la vida. ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? Claro, Cristo resucita por su propio poder, por la fuerza del Padre en él. Hay algo extraño en el cuerpo de Cristo, De una parte oculta su singularidad absoluta, ¿verdad? Es una defensa de nuestra libertad. Cristo no se nos muestra de tal manera que sea irresistible conocer que es Dios. No, hay que aceptar, y hay que aceptarlo personalmente, que detrás de ese hombre y a través de su cuerpo se manifiesta la salvación de Dios. Unos lo hicieron, María Santísima, como tenemos aquí detrás en su imagen, ¿verdad?, en su imagen de la quinta angustia, que tanto veneramos los hermanos del descendimiento, las santas mujeres, Nicodemo, y en cambio los otros no. Santo Tomás dice en el himno Adoro te devote, lo vuelvo a poner en grande, incruce la tebat sola deitas, en la cruz se escondía la divinidad. Nosotros, especialmente los cofrades de pasión, nos conmovemos interiormente al ver ese cuerpo traspasado, ese cuerpo destrozado, ese cuerpo maltratado, ante el cual, como dice Isaías, se ocultaba los rostros despreciados y desestimados. Y sin embargo, es ese cuerpo el que nos salva. No es directamente la interioridad de Cristo la que nos salva, lo hace a través del cuerpo. Es ese cuerpo el que se hará pan de vida en la Eucaristía. Es ese cuerpo el que se hará cuerpo de Cristo en la Iglesia. El cuerpo oculta y muestra a la vez. Felipe, hemos visto cómo lo oculta, pero vamos a ver cómo lo muestra. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?
Qué frase más potente, la frase que nos aparece en Colosenses, en auto, katoikei, panto, pleromates, theotetos, somáticos. En él habita la plenitud de la divinidad y no de cualquier modo, somáticos, corporalmente. Está toda la plenitud de la divinidad en el cuerpo de Cristo. Por esto, lógicamente, la encarnación es el máximo elogio del cuerpo humano que puede hacerse. Porque Cristo podría haber usado el cuerpo para realizar la redención y luego desprenderse de él, pero no lo hace. Lo que distingue al resucitado, sabéis que no es conocible fácilmente, es inconocible frente a la figura anterior, no le conocen los discípulos de Maús, no le reconoce María Magdalena, que tanto le quería, no le reconocen los apóstoles en Galilea. Lo que le identifica son las señales de los clavos. En una de las escenas más tiernas del Evangelio, San Lucas nos muestra que Jesús, ya con un cuerpo glorificado, vuelve a comer un pescado para que vean que sigue teniendo cuerpo. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas? Mirad mis manos y mis pies, manos taladradas, soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis allí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. La unidad corpóreo-espiritual en el ser humano se implica teológicamente con la unidad de la única persona de Cristo. Así lo hace un artículo de fe muy antiguo, el símbolo atanasiano. Dice el símbolo atanasiano en su versión latina: sicut anima rationali et carus unus des homo, del mismo modo que el alma racional y la carne son uno en el hombre, y por tanto son uno, afirma la fe esto, tamen Deus et homo unus es Christus, también Cristo es un solo Dios y hombre. El cuarto, vamos al cuarto ya. El cuarto, la constante indicación de que el mal no está en el cuerpo. Ciertamente las apetencias corporales son las más inmediatas y la mayoría de nosotros fracasamos en nuestra lucha con ellas. Pero la victoria no pasa por la extinción del cuerpo, sino por su plenitud. La ascética auténticamente cristiana no odia el cuerpo, no lo desprecia, quiere elevarlo a la plenitud de convertirse en el compañero idóneo del alma purificada, porque el alma también tiene que ser purificada. En el purgatorio no hay cuerpo, y para alcanzar el cielo hay que purificar el alma, y en algunos casos tendremos que purificarlo durante muchos años. El alma no es pura de por sí. El mal está en el uso que hacemos del cuerpo y de nuestra interioridad. Es más, el culto actual del cuerpo, que se presenta en algunas tesis como contrapuesto al supuesto desprecio cristiano del cuerpo, está muy lejos de ser un verdadero aprecio. Al cuerpo no se le acepta como lo que es una realidad personal, lo que soy yo por fuera. Hay un esfuerzo intenso que ojalá se pusiera en el cultivo del espíritu, serían todos maravillosos, todos santos, para convertirlo en un arma, en un medio, en un instrumento de seducción que busca poseer al otro. No muestra la riqueza de la interioridad que todos tenemos, más bien la oculta con la conciencia de que con esa interioridad no llegaríamos a ningún lado. El sueño publicitario, ¿verdad?, que es el del producto que subyuga el tener este cuerpo perfecto, que convoca la parte más baja de nuestras pasiones para obtener una reacción que no tenga nada que ver ni con el pensamiento ni con la decisión de futuro. Y esto es lo que todos deseamos hoy, y así nos va. Por eso, ese cuerpo aparente, ese culto aparente al cuerpo, es perfectamente compatible con el desprecio absoluto de mi corporalidad que supone la triunfante ideología de género. El cuerpo no es algo que soy yo y que tengo que aceptar, no de forma fatalista, sino como correlato personal de lo que soy. Es plastilina en mis manos, algo supuestamente modificable por la técnica para convertirme no en lo que soy, sino en lo que deseo ser. Lo que desea una voluntad perdida, La primera pérdida de todo este proceso es la ausencia de identidad, 1000 géneros distintos. Así, ¿quién va a tener identidad? La enseñanza de Cristo sigue siendo una revolución. El mal no está en los alimentos, el mal no está en el cuerpo, el mal, como el bien, está en el interior del corazón humano. Del corazón, dice Cristo en San Mateo, salen los pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Esto es una revolución absoluta en un mundo como el de hoy, que pone la culpa en cualquier cosa
menos en quien la causa, yo mismo. Se entiende ahora por qué la criatura más mala que existe, ¿verdad?, el demonio, no tiene cuerpo. Se entiende ahora por qué los pecados más graves no son la gula o la lujuria, sino aquellos de los que rara vez nos acusamos. ¿Y dónde está la raíz de todos los descaminos? Pues pecados espirituales como la envidia, como la avaricia y sobre todo como la soberbia, decía San José María, que moría 2 días después que el finado. Quinto argumento y último, el valor enorme que se da al matrimonio en la fe cristiana contra todas las herejías espiritualistas de los primeros siglos que denostaban el matrimonio. Matrimonio ya es el icono en el Antiguo Testamento de la unión con Dios, el único que se usa, el único icono. En la disputa con los fariseos sobre la licitud del repudio a la mujer, ¿recordáis? ¿Puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Ellos pensaban que se podía uno separar, pero si lo podía o no por cualquier motivo, la disputa entre las dos grandes escuelas. Jesús recuerda el designio original de que marido y mujer fuesen eis sarca mian, una sola carne. La unión no es algo vergonzante. Cuando es lícita, cuando se da en la plenitud del amor, como se da en la unión sacramental del matrimonio, es una plenitud de la vida humana, algo querido por Dios y elevado en la carta a los Efesios a la condición de sacramento, cuyo modelo no es cualquiera, cuyo modelo es el amor absoluto de Cristo a su esposa, la Iglesia. Y de ahí también, decía que iba a tratar los dos elementos, de ahí también el valor que la Iglesia concede al celibato, que no es nunca un desprecio, pues no valdría la pena, sino la entrega de lo más grande que el ser humano tiene, su capacidad generativa. Entrega que permite un milagro singular. La entrega corporal pensada para darse a un ser humano lo convierte a uno, convierte al célibe, a la mujer célibe, a la consagrada, en entrega para todos. La cuestión del celibato la plantea Cristo en el capítulo 19 de San Mateo, después de que Cristo niegue cualquiera de los motivos que justificaban el repudio de la mujer y después de que los apóstoles aterrados digan: si esta es la situación del hombre con la mujer, no cuenta casarse. El Señor, como siempre, contesta algo inesperado. No todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que han salido así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda, para que se vea que este hacerse eunuco por el reino de los cielos es todo lo contrario de los eunucos hechos a sí mismos para alcanzar puestos de prestigio en la sociedad. Entonces estaban reservados a los eunucos. Es más, para que se vea esta diferencia, a esas personas les estaba imposibilitado el acceso al sacerdocio. Este verano, uno de los profesores de patrología del seminario, el reverendo don Gabriel Murente, me facilitó la disciplina de la Iglesia con respecto a este particular interesantísima. Dice: un eunuco, si ha llegado a serlo por crueldad o ha sido privado de su virilidad en una persecución o ha nacido así y es digno del episcopado, séalo. Padre Gabriel me comentó que San Andrés de Creta, uno de los grandes padres de la Iglesia, había sufrido esta violencia de niño y llegó a ser un santo obispo. 22.22. El que se castre a sí mismo no sea clérigo, pues se ha dado muerte a sí mismo en un enemigo de la creación de Dios. Fijaros, pierde una parte importante de sí mismo, se ha dado muerte a la capacidad generativa, es enemigo de Dios. 23. Si el clérigo se castra a sí mismo, se ha depuesto, pues es su propio asesino. La fuerza de este mandato habla por sí misma. Y si un laico se castra a sí mismo, será excluido durante 3 años, pues es un enemigo de su propia vida. ¿Puede haber una alabanza más grande del valor del cuerpo? Joseph Ratzinger ha defendido con fuerza en su sistema teológico esta unión entre lo corporal y lo espiritual, que es señal de la auténtica fe cristiana, dice en la Eucaristía centro de la vida. Hay una corporización que es espiritualización y una espiritualización que es corporización. La corporización cristiana es a la vez espiritualización y la espiritualización cristiana es una corporización en el cuerpo del Logos humanado. Todo esto se ha realizado gracias al sí de María en Nazaret y en el Calvario. Por eso dirá un poquito más adelante en esta misma obra: Dios no está ligado a edificios de piedra, sino que ha querido vincularse a hombres vivos. El sí de María le abre el terreno en el que puede instalar su tienda. Ella misma se constituye en su tienda. Y por eso ella es el comienzo de la Santa Iglesia, que a su vez apunta a la Nueva Jerusalén, en la que ya no habrá ningún templo. Ya podemos entrar en el segundo apartado,
María Asunta glorificada en el cuerpo. Hemos insistido mucho en esta concepción unitarista del ser humano, que es lo único que existe, no hay alma y cuerpo, lo que existe es la unidad en el hombre de estos elementos, para entender el enorme don de esperanza cierta que se nos esconde detrás del dogma de la Asunción. Todo el anhelo de plenitud, de belleza, de incorrupción que se esconde detrás de los anuncios, por ejemplo, de los cosméticos, que dicen, va usted a retroceder 30 años de una piel tersa, ¿no? Se ha hecho realidad en María. Y se ha hecho realidad no porque sea la criatura más poderosa, la más rica, la mayor dotada, sino porque es la doulé qui Dieu, la esclava del Señor, tan vacía en sí, es una exageración, pero real, que Dios cabe dentro de ella. La Asunción de la Virgen supone la plenitud de los dones que Cristo puede dar a su madre. Los amantes de María siempre hemos sentido un poco de dolor con alguna de las respuestas de Cristo a la Virgen. Es lo que Urs von Balthasar y Joseph Ratzinger han definido como la preparación de María para el gran rechazo. Para posibilitar este nacimiento que se produce en la cruz, este nuevo nacimiento, Jesús, maestro incluso de su madre, la ha ido preparando. En su identificación con Jesús, ella debe pasar por el mismo camino de abandono por el que caminará su hijo. A la vida de María pertenece también la experiencia de ser rechazada, dice Joseph Ratzinger, la experiencia de ser rechazada y de ser entregada en el Calvario. Fue también partícipe del rechazo que Jesús mismo tuvo que experimentar en el Monte de los Olivos y en la cruz. Solamente en un rechazo tal se puede reencontrar lo nuevo. Solo tras partir de todo puede acontecer la verdadera llegada. Así, la piedad mariana es necesariamente también participación devota en la pasión. Uno de estos pasajes dirá, mientras él hablaba estas cosas, aconteció que una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, bienaventurados el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los padres de la Iglesia han dejado muy claro que esta segunda es la máxima alabanza de María. Mejor tú, María, bienaventurada, porque has escuchado la palabra de Dios y la has cumplido. Pero yo quería insistir en otra cosa. Quería insistir en que esta profecía de esta mujer, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, se cumple en la Asunción. El cuerpo de María es ahora bienaventurado. Ella, que ha escuchado como nadie la palabra de Dios, que como nadie la ha cumplido, recibe ahora esta promesa en su plenitud. Su vientre, sus pechos son ahora divinizados. No en vano, dice la antiquísima tradición, la carne de María es la misma carne de Cristo. Caro en Christi, caro es Marie. ¿Vale? Muy importante. El cuerpo de Cristo ha surgido del cuerpo de María, de su sí corpóreo y espiritual nace el sí de Cristo. Si el cuerpo de Cristo es glorificado en la resurrección, es natural que lo sea el de María, y el cuerpo de Cristo es glorificado por su pasión, pero si alguien comparte la pasión de Cristo, es María. En cierto sentido, en cierto modo, María muere con Jesús en la cruz, y es natural que sea glorificado con él. Dirá San Juan Pablo II, vosotros, refiriéndose a María en la pasión, vosotros todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Es la Madre dolorosa la que habla, la sierva obediente hasta el final, la Madre del Redentor del mundo, la Asunta. En la Asunción de María, en esta magnífica actividad creativa que han realizado tantos artistas, se nos muestra la belleza tal como fue y tal como será. La belleza antes del pecado, cuando Adán podía ser mirado por Eva y Eva podía ser mirado por Adán, sin sentirse convertido en cosa. Esa belleza tierna, muchas veces juvenil, de María Inmaculada y de María Asunta, es una belleza que se puede mirar sin codicia, con paz. Y esto es lo que todos realmente deseamos, amigos míos, A todos nos gustaría parecernos a los símbolos estéticos de nuestro tiempo, sentirnos deseados como son deseados ellos, Pero la mayoría de nosotros tiene la enorme suerte de no ser así y de saber que esa admiración posesiva en estas personas produce hastío. Si hay alguien poco feliz, pensemos en Marilyn Monroe, ¿verdad? Icono de belleza estética, icono de erotismo. En el siglo XX, suicida, una mujer que se quita la vida porque está harta,
si alguien es poco feliz, es precisamente alguien de este tipo, porque sabe que su belleza es falsa, su belleza es construida, su belleza es poco permanente, su belleza es una belleza codiciable, convertible en cosa. La plenitud del cuerpo que se da en la Santísima Virgen no es así. Entro en un terreno espinoso, especialmente para los que, como yo, tenemos la mirada sucia, torcida, pero el arte ha reflejado copiosamente, no lo podría hacer hoy, no tenemos ojos para esto, una escena singular. María amamantando a los grandes santos, aquí por ejemplo en Santo Domingo, amamantando a San Pedro Nolasco, ¿verdad? Amamantando a San Bernardo, como veremos enseguida, todas del siglo XVII. Son incomprensibles para nosotros. Varias las encontré en una página web llamada Erotismo y Santidad. No entienden nada, nada, absolutamente nada. Muestran la enorme conexión entre cuerpo y santidad. San Agustín, aquí en este cuadro magnífico de Murillo, parece dudar entre alimentarse de la sangre de Cristo o alimentarse de la leche de María. Y en segundo lugar, la limpieza absoluta de María, que puede ser contemplada sin codicia como el cuerpo de una persona, no como una cosa, algo que no solo es contemplado, sino que alimenta, que nos hace buenos, como le pasa a San Bernardo en este cuadro de Alonso Cano. Es normal que nos resulte inimaginable, pero nosotros somos llamados no solo a contemplar esta belleza, sino a advertir que después de haber sido purificados y limpiados en el purgatorio, Dios nos verá igualmente bellos, igualmente bellos como hijos de María. Como dice este cuadro tan bonito, ya no está el original, fuera en la Santa Cueva, donde María con su manto los cubre a todos, desde el niño rico al pordiosero, desde el anciano pobre al noble. Todos hijos de María, todos hermanos de Cristo, para poder volver a repetir, es muy bello este ser, como en el principio del mundo. En una plenitud verdadera que asume nuestra corporalidad, con lo que tiene de grande y lo que tiene de pequeño, de apreciable y de defectuoso. Me acepta a mí completo en lo que soy. Allí se podrá cumplir aquella predicción, aquella petición de San Pedro en el Tabor, durante la transfiguración, que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, como dice el próximo doctor de la Iglesia, San John Henry Newman, entonces seremos semejantes a nuestro Señor mismo, tendremos cuerpos gloriosos, como Él tenía entonces y tiene ahora. Nos habremos despojado de la carne y de la sangre, y recibiremos en el último día nuestros mismos cuerpos, los mismos, pero incorruptibles, espirituales, capaces de ver y de gozar la presencia de Dios. Así está ya María, ¿verdad? En la belleza pura de la Asunción, belleza extraordinaria, ganada en la cruz. Es una paz, es una belleza en paz y sin violencia. Así lo ha indicado el Papa León, con esto me gustaría terminar, lo ha indicado el Papa León en el Ángelus del Día de la Asunción. Al proclamar el dogma de la Asunción, dice nuestro actual Papa, cuando todavía estaba candente la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII escribía: es de esperar además que todos aquellos que mediten los gloriosos ejemplos de María se persuadan cada vez más del valor de la vida humana, y expresaba su deseo de que nunca se hiciesen estragos de vida humanas suscitando guerras. Estas palabras son más actuales que nunca. Todavía hoy, desgraciadamente, nos sentimos impotentes ante el propagarse en el mundo una violencia cada vez más sorda e insensible a cualquier gesto de humanidad. Y sin embargo, no debemos dejar de esperar, pues Dios es más grande que el pecado del hombre. No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y de las armas. Con María creemos que el Señor continúa a socorrer a sus hijos, recordándose de su misericordia. Solo en esta misericordia es posible encontrar de nuevo el camino de la paz.
pues que lo encontremos a través de María, María que es Nuestra Señora, María que nos ayuda a tener a Cristo a nuestros lados y que nos anuncia la futura glorificación, no solo del cuerpo, sino también del alma.